Pero el otro tema es que normalmente una jueza, un juez, en nuestro ordenamiento jurídico, en la Audiencia Nacional, en la Justicia Ordinaria, en el Supremo, no espera hasta que el recurso de apelación... No espera, no, espera. Espera que el recurso de apelación, que sigue su curso en la Audiencia de Badajoz, en este caso, se resuelva. Y una vez que se resuelve el recurso de apelación, pues hace el auto de apertura de juicio oral. Son 20 días más. Lo que ella hace es 16 minutos exactos después de ella desestimar el recurso de la defensa de David Sánchez, 16 minutos después dicta el auto. Yo creo que hay una duda sobre lo que ha hecho la jueza respecto al procedimiento, pero también respecto al fondo. En el auto hay suposiciones como que alguien indicó que se le diera esa plaza, y hay que decir una y otra vez que es un bulo decir que se le creó una plaza al hermano del presidente del gobierno, porque cuando se crea la plaza, que es el 16 de octubre del 2016, si no recuerdo mal, Pedro Sánchez no era nada, estaba apuntado a las filas del paro, luego no tenía influencia para que se creara esa plaza, luego es mentira y además, insisto, está basado en una suposición. El auto de apertura de juicio oral de la jueza, que carece absolutamente de fundamento y que vulnera de una manera flagrante el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Exactamente cuál era el nombre de su departamento, no conocía exactamente dónde estaba su despacho, no conocía exactamente las personas con las que trabajaba. Bueno, eso fue una parte de la declaración que se filtró. No, porque es verdad que esto es al final. Sí, pero bueno, no es que al final luego crece el bulo. Pero es una parte que hemos podido ver todos. No, sí, pero es que yo he podido ver la otra. Sí, yo he podido ver la declaración entera cuando dice que tiene el despacho en el Conservatorio Superior en la Plaza de la Soledad, que el despacho estaba ocupado cuando regresó de su excedencia, que dijo que le iban a poner otro, que cuando le pusieron el otro también estaba utilizado y que dijo que se las iba a arreglar. Lo que ustedes, para que ustedes se hagan una idea, se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso, Mateo, me corregirás, creció un bulo que decía que el hermano del presidente del gobierno no sabía dónde trabajaba. Cuando ya vimos otra parte un poquitito más amplia de esa declaración, él reconoce perfectamente que lo sabe, lo ubica, y es ahí donde dice que dónde estaba su despacho, cómo trabajaba. ¿Qué se está poniendo en cuestión? No digo por aclarar esto porque esto es... No, porque esto es algo que es cierto, que se ha colado a los medios de comunicación, porque algunos medios lo que hicieron fue soltar... En cualquier caso, la declaración está completa. Es por aclarar. La puede ver cualquier espectador en YouTube. En duda el auto de la jueza me parece pero esto no es del auto de la jueza. Esto es de una declaración previa que hay medios de comunicación que sueltan una parte muy pequeñita. En el que se basa el auto de la jueza, Silvia. Sí, digo, el auto de la jueza ¿No ves, Silvia, cómo no te puedes fiar siempre de los periodistas? Un momentito, porque yo sí he visto la declaración completa. Yo también. Sí. Entonces, bueno, he visto la parte que han querido dar. Primero vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba, y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo de que no lo conocía, cuando él, en una declaración un poquitito más ampliada, sí reconocía perfectamente que lo sabía dónde estaba. Es que yo, por aportar el contexto completo, esta causa no empieza por esto. No empieza por eso, claro. Empieza por... No, tiene el mismo paralelismo que la causa contra el fiscal general del Estado. Empieza por algo y luego la causa se quiebra. Pero reitero, no hay, por lo menos en la instrucción, una prueba que diga, es que esta persona... Voy a preguntarle una cosa, Ignacio, porque a David Sánchez la jueza le acusa de un delito de prevaricación. Y claro, Ignacio, yo pensaba que la prevaricación la cometía o una autoridad o un funcionario público. Cuando a David Sánchez le contratan, no lo era. Sí, la verdad que es un dato que me ha llamado la atención, y ahí tengo que reconocer que como no he tenido acceso a las resoluciones de la jueza de instrucción, no sé muy bien por qué se le puede atribuir la comisión de un delito de prevaricación no siendo funcionario administrativo. También hay que recordar que esto es lamentablemente simétrico. Quiero decir, hubo un tiempo después de las Gürteles y demás que todo el mundo ponía el grito en el cielo con estas cosas y trataban de apartar a los que estaban señalados, y ahora ya no. O sea, me estoy acordando de Ana Millán,
Ana Millán está siendo premiada, es la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y está imputada por 4 casos de corrupción. 4 casos de corrupción. Y la acaban de nombrar como además la representante de Ayuso en el Congreso del Partido Popular, vocal en el Partido Popular. O sea, quiero decir, lamentablemente se ha pasado de moda lo de que si te abran juicio, pues te tienen que apartar. Ya no es así, y no es así por un lado y por el otro. A mí no me parece bien en ninguno de los casos, pero es lo más común que estamos viviendo últimamente. Y voy a recordar eso, como voy a recordar también que, oye, que esto empezó porque Manos Limpias dijo que el hermano de Pedro Sánchez tenía un patrimonio de 1.400.000 euros y luego la UCO lo desmintió. Esto empezó, la jueza ese sapo al principio se lo tragó y estuvo investigando. Esto empezó, la recordado Mar, por una denuncia de Podemos en Extremadura, de la Asamblea de Extremadura contra la contratación del hermano Sánchez. Pero arranca con Manos Limpias, perdona, con el 1.400.000 en esta ocasión, en lo que fue la instrucción de esta jueza. No, digamos que Podemos empezó y Manos Limpias. Parece ser la misma declaración, no solo porque David Sánchez lleva la misma ropa. Es que uno se entretiene muchísimo viendo los vídeos. O sea, en la misma declaración de donde pertenecen esas imágenes en las que David Sánchez titubea, de esa misma declaración son las declaraciones de David Sánchez en las que él dice que conoce perfectamente dónde está situada su plaza. No solo porque revisando las imágenes David Sánchez vista igual. Es que visten igual los asistentes que se encuentran en las imágenes a su derecha. Es decir, lo digo para que no se nos cuele, porque en medio de todo esto ustedes tienen que tener muy claro qué es lo que ha sucedido y para que no se nos cuelen bulos. Es exactamente la misma declaración donde suceden las dos cosas. No porque David Sánchez lleve la misma ropa según las imágenes, sino porque los asistentes llevan la misma ropa, están colocados en la misma posición y llevan la misma chaqueta sobre las piernas. Con lo cual, es en esa misma declaración de la que se saca una parte, digamos, en la que titubea, pero se oculta o se saca mucho más tarde la declaración del hermano del presidente del gobierno, donde dice que conoce perfectamente cuál es la plaza, ¿no? Chequeando las imágenes de esa declaración, y querías aportar algo. Sí, algo más, que lo que se va a dirimir aquí es si esa plaza se creó porque había una necesidad o no. Y tú tienes el auto pasa a procedimiento abreviado, para ser precisos, ante la corrección que me hacía antes el magistrado, y dice la jueza vetente que nadie dice que no se creara porque no había necesidad. Es más, los propios directores de los conservatorios consideraban que era necesaria una plaza que coordinase la actividad de todos ellos, con lo cual la plaza se crea porque había una necesidad. La resolución a la que usted se refiere, la resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la Audiencia Provincial. Vamos a confiar en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales. Y en respecto a la segunda de las preguntas que me hace, pues mire, el aforamiento es simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad y por tanto pues que la decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno de Extremadura pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo. Ministro, como ministro de Justicia, ¿usted cree que ya tiene la condición de diputado extremeño y de aforado, por tanto, el señor Gallardo, o debería esperar a prometer o a tomar posesión efectiva de su cargo? Bueno, es un debate jurídico que desde luego a mí no me corresponde entrar ahí. Yo lo que sí sé, y es un hecho absolutamente objetivo, es que él tiene la acreditación de diputado desde el miércoles. Ministro, ¿el partido va a tomar alguna medida contra él ahora que se ha abierto juicio contra él? Insisto, que el líder del Partido Socialista de Extremadura quiera estar en la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno del Partido Popular y de la derecha en Extremadura es lo más normal del mundo. En caso, si no estuviera el hermano de Sánchez, no habría caso. Lo tenemos clarísimo, ¿no? Así que yo creo que tal como han sucedido las cosas, todos tenemos claro que si no fuera el hermano de Sánchez, manos limpias. Y Podemos. Sí, pero el proceso judicial empieza por manos limpias. La primera denuncia es de Podemos, sí, Carlos. El proceso judicial del que estamos hablando. Por favor. El proceso judicial del que estábamos hablando lo inicia Manos Limpias y lo inicia además con una serie de acusaciones que eran un despropósito, como decir que es verdad que durante meses, que es para que veamos cómo está de intoxicado el debate público en España, durante meses, tertulias, se estuvo diciendo qué escándalo que el hermano de Pedro Sánchez tenga 2 millones de euros, que es verdad que era
un poco raro. Que es verdad que era un poco raro, porque no es una persona con una trayectoria para tener 2 millones. Es que no los tenía. Eran 70.000. De hecho, por eso os digo que funciona la justicia, funciona la UCO, que es al final la que... No funciona. No funciona en algunos casos, en otros sí. No, Fátima, no funciona bien. Si durante meses te están acusando... Déjame terminar una frase, Fátima, es imposible. Si durante meses te están acusando de tener 2 millones de euros y miles, por no decir millones de ciudadanos, están convencidos, porque odian mucho a Sánchez y le parece que todo lo de Sánchez es horrible, de que tienes 2 millones de euros. Su hermano está y forrado. resulta que no tienes 2 millones de euros, algo no funciona bien, Fátima. Si todo el mundo con el que te tomas un café todos los días está convencido de que tienes 2 millones de euros y no los tienes, y solo había que llamar al banco, algo no funciona bien. Esto ocurre en todos los procesos judiciales. Quiero decir, espero que no. Y es que la jueza rechazó los recursos, los 4 recursos, en 16 minutos. Esto sí que es una cuestión inédita. Inédita y sobre todo el hecho de que dicte un acto de apertura de juicio oral sin que la audiencia provincial haya resuelto los recursos contra el auto de procesamiento o el auto de propuesta de juicio que hizo hace unos días. O sea, lo lógico y lo normal es que tú esperes a que la audiencia provincial te diga, oye, adelante, te avalo. Por cierto, la audiencia provincial ha avalado la instrucción hasta la fecha. ¿Qué pasa? Que la jueza ha corrido mucho y ha dictado un auto. Ella cree, efectivamente, que hay doctrina para dictar este auto de apertura de juicio sin esperar a la audiencia provincial, pero en su caso no ha asistido. Entonces, ahora tenemos una situación un poco kafkiana, en la cual la audiencia se tiene que pronunciar sobre recursos y después tenemos un auto ya de apertura de juicio sobre esos recursos. Eso es algo muy kafkiana.